esta última charla de Platinos 2020, ahora en su versión online. En nombre de la Facultad de Artes y Diseño, Plantel Tasco de la UNAM, les damos la bienvenida a todas y todos. Queremos pues agradecerles mucho por habernos acompañado en esta edición. A pesar de que estamos a la distancia, hemos leído sus comentarios, visto su participación y no nos queda pues más que agradecerles que nos hayan acompañado en este evento. El día de hoy quiero darle la bienvenida y agradecerle por aceptar ser parte de esta edición de Platinos al diseñador y docente colombiano Alexander Romero, quien pues él ya conoce Tasco porque pudo venir, tuvo la experiencia de poder estar aquí en nuestras aulas, conocer a nuestros docentes, ya en nuestra facultad y que pues seguro en su charla nos podrá platicar mucho más de esta experiencia. Les voy a compartir una pequeña reseña para que conozcan bien nuestro invitado Alexander Romero. Él es un artista nacido en Bogotá, Colombia. Realizó estudios en artes plásticas y visuales, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, y es graduado en pregrado como maestro en artes plásticas de la misma institución. Previo a sus estudios en artes plásticas, se formó como escultor y orfebre, realizando estudios en el SENA y la Escuela de Artes y Oficios de Santo Domingo en la ciudad de Bogotá, y en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México en la ciudad de Taxco de Alarcón. Se ha desempeñado como diseñador de joyería, docente de diseño y técnicas de joyería, esmaltes para metales como docentes de escultura. Actualmente vive en la ciudad de Bogotá, donde produce su obra, se desempeña como docente del área de escultura y es el laboratorista a cargo del Laboratorio de Creaciones Escultóricas de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Hasta Colombia, te agradecemos, Alejandro, por estar aquí con nosotros y te doy la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, Jocelyn, ¿cómo te encuentras? Un saludo a todos y pues primero agradecerles la invitación al equipo de organización del evento Platinos, a la maestra Carmen Tapia y a ti que has estado muy pendiente a través del correo de la organización y de la logística de esta charla. Muchas gracias, Alejandro. Para nosotros es un gusto tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación. No, es para mí un gusto, el gusto es mío hacer parte de este evento y poder compartir un poco de lo que es mi trabajo y obviamente la experiencia del haber estado por allí, por estas tierras. Muy bien, si nos ayudas, igual Para compartiendo. presentar, listo, perfecto, vamos a empezar. Muchas gracias. Ya estamos ahí, ya. Sí, exactamente, ya la vemos. Bueno, pues yo he denominado a esta ponencia derivas entre el cuerpo y el espacio. Y disculpa que te interrumpa, pero si nos ayudas a Sí, 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 ponerle sí. play para que veamos solo la diapositiva. Listo, ya. Perfecto, ahí está. Muchas Ahí gracias, estamos. Alex. Bueno, entonces, bueno, les decía, he pensado colocar este nombre, derivas entre el cuerpo y el espacio, ya que pues voy a hacerles a través de un recorrido de lo que ha sido mi trabajo creativo en el área de la joyería y lo que sea, y cercano también con las artes plásticas. Y pues en la medida que les enseñe las imágenes de los trabajos, vamos a entender un poco esto de cómo mi trabajo ha partido pues, de la joyería inicialmente, teniendo el cuerpo como espacio, pero posteriormente, pues todas las investigaciones y la dedicación del tiempo en el taller se han enfocado a lo escultórico y esto me ha llevado a otros espacios, ya no solo al cuerpo, sino al espacio arquitectónico o a otros lugares de espacio en donde también de una u otra manera o con algunos proyectos he vinculado lo que es la joyería o
procesos cercanos a la joyería y a la orfebrería para la creación plástica. Entonces, vamos a empezar. Bueno, digamos que yo me formé, tengo una formación como artista plástico, como orfebre, como joyero. Inicialmente mi formación fue en el área de la orfebrería, de la joyería aquí en Colombia, tomando algunas clases en escuelas del Estado, la escuela, como la Escuela Arte, el SENA, Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo, donde aprendí, digamos, técnicas de joyería, técnicas de platería, y pues con esto empecé un camino desde el diseño, creando productos, creando piezas, que algunas con carácter comercial, otras con un carácter un poco más artístico, pero en la primera fase de mi trabajo se desarrollan unas propuestas de creación, digámoslo, con conceptos sencillos, con formatos pequeños y muy enfocado pues a producir objetos de joyería que tuvieran también fácil comercialización. Posterior a eso, tengo el momento que es como el que genera el cambio de visión y el cambio en todo el trabajo mío y en mi propuesta, que es cuando voy a estudiar a Tasco. Luego regreso a Colombia, termino la carrera de artes plásticas y pues aquí ya como que ese regreso a Colombia se ve totalmente influenciado por muchos de los aprendizajes que tuve allí en Tasco y eso va a marcar el rumbo de lo que va a ser mi carrera ya una vez regreso a Colombia. Actualmente, recién hace como un año terminé una maestría en artes plásticas y visuales aquí en Colombia y me desempeño como docente del área de escultura, bueno, acá le llamamos el área de espacio, en la carrera de artes plásticas en la Universidad Nacional y coordino un laboratorio que hay allí que se llama el Laboratorio de Procesos Escultóricos, en el cual se trabajan diferentes tipos de técnicas o de procedimientos que todos, pues como su nombre lo dice, están enfocados a la creación tridimensional. Entonces, digamos que ese es un poco un statement de lo que he hecho. Y ahora sí vamos acá. Entonces, pues vamos a hacer como un recorrido a través de piezas y he decidido empezar pues con las imágenes de una serie de piezas que creé en Tasco. Yo hace 10 años, justamente para el 2000, finalizando el 2009, llego a la Ciudad de México con la intención de dirigirme luego a Tasco a cursar un diplomado en escultura. En ese momento, pues todavía no estaba la Facultad de Artes y Diseño, sino estaba la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ¿no? Y lo que brindaba era como unos cursos de extensión y entre esos cursos de extensión yo encontré una oferta que era un diplomado en escultura. Para ese momento, para el 2010, pues yo ya llevaba un recorrido de cerca de 12 años con la joyería. Recién había entrado aquí en Colombia a estudiar la carrera de artes plásticas. Eh, pero pues me encuentro aquí con algún tipo de falencias, digamos que a nivel técnico no había mucho conocimiento de procesos y de técnicas por parte de algunos docentes en la universidad. La misma concepción de cómo en Colombia se está pensando las artes plásticas a veces no le han dado cabida a otras disciplinas, pues como en este caso la joyería. Entonces, recién iniciando la carrera, pues sale la opción a través, yo había conocido aquí en Colombia al profesor Javier Jiménez. Cuando estudié en la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo, el profe estuvo acá dictándonos unos talleres, mostrándonos su trabajo y pues en algunas charlas que crucé con él me comentó de Tasco y de cómo era el funcionamiento allí, de los cursos que tenían. Y pues desde ahí yo quedé muy motivado con poder visitar este lugar. Y recién cuando estaba haciendo como tercer semestre de artes, me salió la oportunidad de se cuadraron pues todas las cosas para poderme ir a hacer este diplomado. Y en ese momento pues el diplomado era una oferta en la que había un año de trabajo en el que 6 meses se trabajaban como aprendiendo técnicas. Me gustó mucho, me llamó mucho la atención que el proceso del diplomado era no solamente la parte, digamos, como yo iba de escultura, no era solo escultura, sino que habían como unas materias asociadas. Entonces allí fue donde me vinculé al taller de grabado, donde conocí a René, al maestro René. Yo iba también con la intención de aprender esmaltes porque pues era una de las técnicas que más me llamaba la atención y que no tenía acceso aquí en Colombia.
Entonces, pues cuando me enteré que allí estaba el maestro Alan también y el taller de esmaltado, pues es como perfecto, ¿no? El lugar perfecto para llegar a aprender. Y bueno, y las clases de diseño con el maestro Santoveña. En general hubo como un aprendizaje muy rico en este diplomado y pues yo allí empecé a preguntarme, como fue la primera pregunta que me hizo el profesor Yuri cuando llegué al taller allá, me dijo, bueno, pues cuál es su postura y qué es lo que usted quiere decir con su trabajo, ¿no? Y con eso empieza toda una reflexión de, bueno, yo hago joyería, pero pues siempre me ha interesado la escultura. ¿Cómo puedo yo empezar a generar una suerte de hibridación y de salirme ya por fin algo como lo que es una propuesta de joyería escultórica? Entonces, pues aquí yo lo que hice fue empezar un proceso en donde aproveché la multidisciplinariedad que brindaba el campus allí en Tasco, de tener a la mano un taller de fundición, luego el de joyería o el de grabado o el de esmaltes o el de pintura, el de dibujo. Y empiezo como a mezclar en mi paso por cada taller ideas y empiezan a surgir una serie de exploraciones en objetos y tanto las joyas como los objetos escultóricos del cuerpo. Todo esto empieza a salir de allí de reflexiones y se genera una serie de piezas que se llamó Cuerpo y Ciudad, que fueron 4 piezas de yesos, de impresiones del cuerpo de, directas en yeso y todas acompañadas con una pieza pues que son un poco recargadas, tienen grabado, tienen esmalte, pero era un poco como esa novedad mía de poder tener como toda la disposición de los talleres y de las técnicas para el proceso creativo, ¿no? Entonces allí salen estas piezas, son piezas en donde empiezo a explorar. Hay un tema y es que cuando empecé a estudiar artes empezó como toda esta concepción en el proceso creativo de crear imagen, no solamente enfocado a un objeto, sino a la relación de ese objeto pues con todo su contexto. Y empiezo a encontrar que algunas técnicas de las que aprendo allí me brindan pues una gran posibilidad de expresión y de ampliar el mensaje que yo quiero dar en ellas, ¿no? Entonces las técnicas de esmaltado que me permiten dibujar, que me permiten escribir, incluir el texto sobre la imagen, eh, pues van a ser algo que me ayuda, ¿no? Como a ampliar la posibilidad de creación de lenguaje con estas piezas tridimensionales. La concepción de las piezas que no necesariamente tienen que ser de piezas que tengan un uso definido. Sí, como que yo venía un poco con ese conflicto de que me interesaba, quería empezar a hacer piezas que no dependieran pues desde esos parámetros del diseño en donde tiene que haber un peso específico, una ergonomía, un usuario, un perfil de usuario, como que venía trabajando con esa metodología, digámoslo así, desde el diseño, y aquí lo que hago es empezar con un pensamiento más desde el arte y la plástica a involucrar estas creaciones de joyería. Entonces, pues digamos que como resultado de ese diplomado salieron estas piezas que se expusieron allí en el Museo de Arte Virreinal. Sí, se expusieron allí, una individual, duró un mes montado y fue parte como del cierre del proceso de estudio en el diplomado. Todo este proceso estuvo apoyado desde lo conceptual por el maestro René. Él fue quien me hizo la asesoría para la creación de las piezas y bueno, y luego lo que nos llevó a todo el montaje y la exposición. Mm, Estas siguientes imágenes son piezas de la exploración que yo realicé en Tasco con el aprendizaje de la técnica del esmaltado. Básicamente este tipo de línea y de forma sencilla y como minimalista era lo que yo venía trabajando en Colombia antes de llegar a México y aquí pues lo empiezo a mezclar con el color, con las diferentes posibilidades que me brinda el grabado y bueno, empiezan a surgir estas piezas. Mm, Básicamente todas son construidas a partir de técnicas de armado, de soldadura, algunos engastes y pues el esmalte como el elemento principal, ¿no? Y protagonista de la imagen de estas piezas. Luego, pues algo que empiezo a encontrar en mi estancia allí en Tasco es como pues ese movimiento cultural tan fuerte que hay de bastantes exposiciones, de bastantes momentos. Entonces llegó luego el momento en el que
era este tema de, ay, se me fue el nombre ahora, de Juan Ruiz de Alarcón, las jornadas alarconianas. Entonces también había una convocatoria en donde una invitación a hacer a una exposición, donde el tema era pues el arte barroco, la literatura barroca. Mm, y pues yo creo esta pieza de joyería que se acompaña de un par de grabados que hicimos, unas silografías que hice con el maestro René. No tengo ahorita aquí imágenes de las silografías, pero parte de la imagen central que hay en este medallón estaba presente en las silografías también. Entonces empiezo como a cruzar todos estos saberes, estos oficios. Y aquí en Colombia es muy tradicional, una de las técnicas tradicionales por las que se conoce Colombia en la joyería es la filigrana momposina, que es una técnica que pues se trajo, llegó de España aquí en la colonia y que se instauró en una región de Colombia que hasta la actualidad se trabaja de manera tradicional esta técnica. Entonces, pues allí en México para algunos de los concursos yo empecé a sacar como el aprendizaje que había tenido en Colombia de esta técnica, pero vinculándolo a unas formas diferentes a las que se trabaja aquí, como también haciendo una fusión con esta técnica de la filigrana. Y bueno, primero apareció en esta pieza que se expuso en las jornadas alarconianas. Y luego, más adelante, llega este momento que es la Feria de la Plata. Entonces, en la Feria de la Plata había una categoría que se llamaba Nuevas Tendencias. Tuve la oportunidad de inscribirme, de elaborar esta pieza y pues afortunadamente para ese año 2010 salí ganador de esa categoría con este collar que se llama Encuentros. Y pues es una pieza en donde también ya quiero como volver o contemporaneizar el conocimiento de la filigrana, de la técnica tradicional de la filigrana colombiana. Eh, y pues nada, involucro como este juego del diseño modular, de el acabado con pátinas, de incrustar la filigrana en unas láminas de plata que tienen un tratamiento más minimalista a lo que acostumbra a verse en la filigrana tradicional. Y pues bueno, con la sorpresa de que la pieza obtuvo este premio que estuvo expuesta allí, fue pues algo muy satisfactorio también para mi carrera porque es como, sabes, cada vez que uno logra ganarse algo con un mérito propio, pues con el esfuerzo y el trabajo, pues se siente como esa recompensa, esa retribución de, bueno, vamos por buen camino, por aquí es por donde voy y te motiva pues a seguir haciendo cosas, ¿no? Lo había intentado hacer acá en Colombia, pero no había pasado y bueno, llego allí, suceden las cosas y esto todo genera un marco de experiencia muy fuerte para el trabajo que posteriormente voy a desarrollar en Colombia. Ya cuando, cuando termina el tiempo de estadía de estudio fue cerca de 12 meses continuos, pues con las vacaciones y todo, ¿no? Cerca del año. Me quedé luego un par de meses más por allí ya en los talleres de los joyeros aprendiendo cosas y ayudando y viendo más, ¿no? Ya del oficio. Y para el momento en el que estoy regresando a Colombia, en el 2011, esta pieza es la que une mi regreso de México y la entrada a Colombia, porque para esa fecha el Museo Franz Mayer genera una convocatoria para hacer una exposición que se llamó La Frontera. Entonces el tema pues era la frontera México-Estados Unidos, todo el problema, todo el fenómeno social y cultural que es esta frontera era el tema pues sobre el que debíamos reflexionar los artistas, los joyeros. Entonces yo esta pieza algo había empezado a hacer con Alan, con el maestro Alan en el taller de esmaltes, algo de esta pieza, pero pues quedó inconclusa ya y al llegar a Colombia lo que hago es retomarla, elaborarla y pues bueno, también salió seleccionada para esta exposición que estuvo en el Museo Franz Mayer en el DF y posteriormente en una galería en California. Esta pieza marca un punto muy importante en mi trabajo como joyería, como en la joyería artística, porque en ella siento que reúno muchos de los intereses que para ese momento tenía y era el de dotar de otro tipo de sentido y de mensaje las piezas de orfebrería. Esta pieza por el formato es un poco compleja de ser portable, pero hay un trabajo de pensamiento y de dibujo y de escritura
hecho alrededor de toda la pieza que construye todo un mensaje cerrado, ¿sí? Aquí vemos los módulos son de alpaca, están grabados al ácido y hay un texto que si uno hiciera una lectura circular alrededor de la pieza, tendría un entendimiento de lo que dice el texto y lo mismo el dibujo, un dibujo en la técnica de esmalte al grafito que pues cuenta un relato de algo que sucede en este territorio fronterizo. Tanto el dibujo como el texto tienen relación con el tema fronterizo y pues se logran unir en esta pieza modular y pues siento que es algo ya que empieza a consolidar en la parte de la joyería artística desde mi propuesta como una serie de piezas que ya van a dar otro tipo de sentido que no es el del diseño directamente de un producto de mercado, sino son piezas que ya me permiten expresar otro tipo de reflexiones a través de técnicas como de la joyería, pero ya con un pensamiento más artístico. Entonces, pues esta pieza también, algo importante es que posteriormente es la que me abre un espacio en la ciudad de Bogotá para empezar a como a ingresar en el circuito de joyería artística que hay acá. Realmente así es un poco eh, digamos, un poco más cerrado el circuito de la joyería artística en Colombia. Si bien en México sé que se han hecho muchos esfuerzos para sacarlo adelante y todo, aquí también se lleva haciendo, pero acá ha sido un poco más, digámoslo, tardío los procesos que se han dado. Actualmente en este momento ya hay más lugares, ya hay más promoción, pero hace 10 años de todos modos las cosas estaban un poco más rezagadas en ese sentido. Y bueno, y aparezco con esta pieza aquí y empieza a generarse también como un interés por ese trabajo que yo voy a desarrollar posteriormente, vinculando pues técnicas de las plásticas como el grabado, el dibujo, llevándolas al objeto. Y viceversa, en otros momentos vamos a ver de la joyería cómo llegan piezas al mundo del arte también en otros tipos de sentido que he dado para la creación. Estos son como unas imágenes de detalle, del dibujo, de los grabados. Bueno, aquí empieza otra fase y es cuando ya regreso a Bogotá y pues igual voy a asumir ya todo lo que es la carrera nuevamente. Yo llego ya con una decisión así muy definida y es nada, me voy a hacer dentro de la carrera toda mi profundización, digámoslo así, en el área de espacio, en el área de escultura y voy a volcar como el aprendizaje que traigo de México, más toda la historia que tengo con la joyería, la voy a volcar a mi proceso creativo y a la vez con la intención de generar ese nuevo espacio, por lo menos en la Academia de Artes aquí en Bogotá, que ha sido muy, donde ha tenido estos oficios como muy rezagados, ¿no? Entonces ya allí como estudiante empiezo a proponer creación de objetos. Vamos a ver algunas piezas que si bien no son netamente joyas como tal, se han concebido bajo las técnicas de la joyería, de soldar, armar, calar, ¿m? Pero que obviamente el fin va a ser otro, no el del objeto de pieza de diseño, sino de pronto de piezas que van a tener otra función. Entonces, como en el 2013 realizo este proyecto en donde trabajo a partir del objeto, de unas reflexiones con los objetos que ya existen. De todos modos, este cáliz y estas piezas que hay aquí, este anillo, son piezas que yo había venido haciendo como ejercicios de aprendizaje de alguna técnica o ejercicios de exploración de un material y que iban quedando por allí guardados en el taller sin mayor sentido. Más adelante en la carrera me empiezo a interesar como en la fotografía, y en cómo la fotografía puede servir también, pues obviamente para la creación de imagen, pero para la creación de una imagen con un sentido artístico. Y es allí cuando me doy cuenta que muchos de estos objetos que yo vengo creando van a tener un espacio en algo que se puede llamar como el photo performance o la acción performática que se registra a través de fotografía y se empiezan a cargar de concepto y aparecen estas piezas. Empiezo a hacer un trabajo de un relato sobre lo que es el poder, el ejercicio del poder, los objetos relacionados a los poderes, a las representaciones o figuras de poder en diferentes culturas, como objetos que se asocian al poder político, al poder religioso. Y empiezo a crear una suerte de personajes que realizan unas acciones que van a salir en algunos de estos performances. Y pues la gran mayoría de los objetos el vestuario no lo hago, pero lo pienso y con alguien lo construimos para caracterizar a estos personajes, pero lo que es la creación de los objetos sí se realiza toda en el taller.
y pues ya se va a activar en, en la relación que estos personajes van a tener con las piezas. De este proyecto pues salen algunas imágenes con algunos de los modelos. Realmente yo les estoy mostrando como apartes, pequeñas secciones de proyectos donde se puede apreciar cómo he utilizado, digamos, o cómo he incorporado la joyería también dentro de las plásticas. De pronto no están todos los proyectos o todos los procesos las piezas, digámoslo, pero sí hay una selección de algunos de ellos. Estas son otras de esas coronas hechas a partir de objetos recuperados, que casi todos eran cubiertos y tenedores de plata o de alpaca y cubiertos de alta factura, muy finos, como buscando ese sentido en el objeto de poder, como esa cubiertería de plata y todo lo que significó en la colonia tener cubiertos de plata en su mesa y toda esta parte como social y simbólica de lo que representaba pues poder tener el nivel económico de disponer de un menaje completo en plata, ¿no? Entonces como que todas estas cuestiones son las que yo vengo aquí a confrontar con esta serie de piezas y de intervenciones performáticas. Bueno, más adelante ya tomando como posición dentro del escenario de la joyería artística aquí en Colombia, en Bogotá específicamente, hay un joyero, un amigo joyero que es gestor cultural, que ha creado el Salón Crisol. Y este Salón Crisol es una bienal de joyería artística, en donde en cada edición reúne un grupo diferente de artistas, de joyeros, diseñadores. Se promueve su trabajo a través de exposiciones, de talleres, de conferencias. Y pues bueno, también es uno de los eventos que ha empezado a generar acogida y a generar representación para los artistas diseñadores que trabajamos desde la joyería de autor, joyería artística. En este Salón Crisol, pues fue un proyecto en donde había una temática, era un proyecto con temática. La temática para esta quinta edición fue la fusión entre la gastronomía y la joyería, como el eje conceptual, ¿no? Trabajamos 5 joyeros y 2 chefs en la creación de todo el montaje y la experiencia de la exposición. Estos chefs pues crearon unos platos especiales para la muestra y el día de la inauguración lo que se hizo fue como un gran banquete y las joyas que elaboramos todos los joyeros en su gran mayoría servían para poder consumir los alimentos que en esta noche se estaban ofreciendo. También habían piezas que eran como de solo de vitrina, de exposición, pero muchas estuvieron en uso constante durante la noche. Y pues ese era como el reto, ver cómo asumirlo. Entonces, desde mi propuesta, yo generé una serie de anillos que eran los anillos plato y los anillos cuchara. Entonces era lo mismo, generar una acción con el cuerpo de intentar en una mano tener tu plato, en la otra en un anillo tener el tenedor o la cuchara y poder pues generar como la acción del comer con el uso de estos objetos mientras pues iba pasando la noche, ¿no? En la galería, mientras iban viendo los videos, las piezas, las personas podían tomarlos, colocárselos, consumir los alimentos, utilizarlos un rato y pues posteriormente volvían a los lugares de exposición las piezas. Entonces aquí digamos que aprovecho la técnica de esmalte, realmente a mí me fascina. Me parece muy versátil porque no es solo pues la opción de poner un color, sino como en este caso de generar también dibujos, de agregar otras inclusiones de vidrio, no sé. Creo que es muy versátil y pues ayuda también para construir imagen. Entonces esta es otra serie de esos platos, de esos anillos plato, donde hay unos dibujos con el grafito y los anillos tenedor. Estos eran para comer las entradas que se ofrecían esta noche. De igual manera, buscando como entre las formas de las charolas, de las bandejas y todo llevándolo a un formato más pequeño que pudiera ser portable y que pudiera cumplir con la función. Y la pieza con la que, digamos, la pieza principal de la producción, bueno, aquí se ve otra vista de los anillos.
Era un trabajo en cobre y en alpaca, las argollas en alpaca, los discos de los platos martillados, hechos en obra plana, en cobre y luego esmaltado. Este tiene pátinas. Y luego, esta es la pieza, digamos que la pieza principal de esa serie que hice, que la denominé el plato fuerte. Y son también unos dibujos en esmalte al grafito, básicamente pues la representación de animales que consumimos en la mesa y pues bueno, puestos en este tipo de dibujo, en estos platos, anillos plato. Y bueno, pues una pieza más en donde toda la influencia del aprendizaje allí en Tasco se puede ver y como que continúo profundizando sobre todo esta técnica del grafito me parece genial porque me acerca mucho a los procedimientos del hacer plástico y a incluir el texto o la imagen dentro de la joya para completar pues el sentido de la pieza. Digamos que desde que regresé de México hasta ahora, también cambió bastante la manera de producir joyería. Realmente pues tuve que llegar a concentrarme en la carrera y en otras cosas de trabajo. Entonces dejé un poco de lado la producción de joyería seriada, de joyería, digamos, con molde y masivo, ¿sí? Eh, Empecé un poco más a tener el espacio para generar piezas, digamos, más únicas o piezas como con este tipo de sentido de imagen que van a servir más para exposiciones o para eventos de muestra de joyería artística. Y bueno, y pues también elaborando piezas por encargo, ¿sí? Digamos que alguien necesita un tipo de pieza o le llama la atención alguna técnica que uno maneja y se hace un proceso de diseño y bueno, y surgen unas piezas únicas, pero no he estado un poco retirado ahorita de la producción masiva de piezas, un poco por lo que estoy metiendo y explorando mucho en la escultura, pero también porque la labor docente me ha llevado pues a otros puntos de investigación, ¿no? Sin embargo, la joyería sigue presente en esos trabajos. Y más o menos para esto que más o menos para el año 2015, hay sucede un acontecimiento, digámoslo así, en la Universidad Nacional y pues a mi carrera profesional, es que ya estoy terminando la carrera y una docente de la Facultad de Artes, una escultora, una profesora escultora, tenía toda la intención de poner a funcionar un taller de fundición a la cera perdida, de fundición escultórica. Y pues resulta que aquí en Colombia el procedimiento no es muy conocido a nivel ya escultórico, de pronto sí en joyería, pero a un nivel de formato más grande. Y ingreso a ser parte como de un equipo de trabajo de estudiantes y profesores que estaban realizando esta investigación de cómo montar el taller, pues con la fortuna y el buen provecho de que yo tenía todo el conocimiento de la microfundición y allí empiezo a involucrarme con este grupo de investigación de la universidad y al final, el último año de mi carrera, realizo un semillero de investigación que se llamó Procesos Escultóricos del Fuego, Fundición a la Cera Perdida. Y con ese semillero lo que logramos hacer fue montar un taller de fundición escultórica de piezas a mediano formato. Y desde 2015 hasta, bueno, ahora por el tema pandémico este semestre está cerrado ese taller, pero desde el 2015 hasta hoy en día ha funcionado y ya se volvió una asignatura del pregrado de la carrera de artes plásticas, donde los estudiantes van a aprender procesos de fundición. Es una asignatura que está a mi cargo y allí hago dos ejercicios exploratorios, uno por el lado de la escultura y el otro por el lado del cuerpo. Y a este ejercicio del cuerpo lo denomino objetos para espacios corporales. Y genero un proceso de reflexión en los estudiantes en donde a través del pequeño formato, de la microfundición, de la joyería de la escultura en pequeña escala, tomamos eso como pretexto para abordar el cuerpo como espacio y generar piezas, bien sea de joyería o de escultura en pequeño formato que se van a relacionar con el cuerpo. Esto va a marcar del 2015 para acá mi proceso de creación, debido a que debo estar mucho tiempo en este laboratorio creando. Es que nos tocó desde empezar a ver cómo se hacían los hornos, ¿ves? Como todo un trabajo de investigar, de hacer, de prueba, de error. Entonces eso hizo también que mi producción se volcara hacia esa técnica. Básicamente del 2015 para acá, eh,
he parado la exploración con técnicas de construcción, de armado, y me he enfocado un poco más a producción de piezas fundidas, tanto en la parte escultórica como en la parte de joyería. Digamos que cuando empiezo a explorar con la técnica de la fundición en un formato mediano, digamos de 15 a 30 centímetros, empiezo a generar este tipo de piezas, de modelados, donde, no sé, me voy a mirar el pasado de la orfebrería prehispánica colombiana, a tomar referencias de ese tipo de arte, digámoslo, primitivo que tenían estas culturas prehispánicas y que muchas aquí en el caso colombiano pues lo manifestaban a través de piezas de oro con la técnica de la cera perdida. Entonces digamos que esos primeros años del 2015 me voy por este lado de exploración de una creación más plástica, donde obviamente no son objetos, no son joyas, pero todo el aprendizaje del proceso del fuego y de la fundición sí deviene de la joyería. Yo empecé fundiendo anillos y ahora ya vamos en esculturas, como que todo ese aprendizaje lo he ido encadenando en la parte plástica y es igual fundamental y no lo desligo de la joyería por el principio fundamental del fuego que los permea a ambos, ¿no? A la joyería y a la escultura en este caso. Entonces realizo estas piezas y en estas piezas empiezo a explorar todas estas ramitas que vemos aquí. Es una exploración de qué pasa si yo pongo los materiales orgánicos y los fusiono con los modelos en cera y los quemo. Entonces muchas de estas ramas son ramas de verdad fundido como a la madera perdida, entre cera perdida y madera perdida y ahí como empiezo a traer ese interés por la naturaleza a través de ese símbolo, como del árbol, de la rama y que más adelante se va a volver un poco, va a adquirir más protagonismo dentro de mi trabajo. De pronto ya empiezan a salir también piezas en un formato más grande, como se me abre el espacio del modelado eh, para involucrarlo también en la creación pues escultórica y de joyería. Y más o menos de este momento, de esta época del 2015, 16, 17, salen estas piezas y surge otra exposición de una colega muy querida aquí en Bogotá que se llama Paola Pérez, quien tiene una galería que se llama Galería de Arte Portable y es una de las primeras galerías que en Bogotá busca reunir artistas orfebres pues para promover y dar a conocer este trabajo en el panorama de las artes en Bogotá. Y lo importante de esta exposición Orígenes es que se realiza en el 2017 y busca reunir 20 años de trabajo, o sea, del 97 al 2017. Son 20 años en el que varios joyeros, artistas, diseñadores nos formamos en el oficio, muchos fuimos compañeros de escuelas, pero pues cada uno tomó su rumbo como muy independiente, haciendo piezas de carácter artístico. Y Paola siempre siguiéndonos el rastro dice, no, pues vamos a hacer esta exposición donde voy a recoger creadores de estos años, de estos 20 años y a mostrar lo que se ha hecho en el panorama de la joyería artística en Colombia, en Bogotá específicamente. Para esa exposición, entonces, yo, como estoy involucrado con el laboratorio de fundición de la universidad, realizo una serie de piezas fundidas y una pieza que vuelvo a vincular el tema fotográfico y el tema del photo performance, es esta pieza que hago para esa exposición, que es, pues, es un autorretrato únicamente, en donde un poco lo que busco es como a través de la muestra de ese tipo de piezas que vengo trabajando siempre con un carácter muy ritual, muy litúrgico, como lo han visto con las coronas, con los cálices, como esos tipos de representaciones de chamanes, de sacerdotes, de seres de conocimiento. Entonces, es como que, bueno, un poco aquí es cine maquillaje ni nada, un poco esto que me encierra a mí mismo en mi interés de conocer. Y bueno, y como el uso que tienen esas otras piezas que creo para esta muestra que se llama Orígenes. Salen unos pectorales, unos anillos, toda esta fusión como de la naturaleza con el cuerpo, como en una suerte de imagen de crear un alter ego, en donde estos objetos pues son los que van a darme la identificación, ¿no? Aquí un poco como las piezas ya independientes del cuerpo,
de cómo se trabajó esta pieza, este pectoral, pues todo es modelado en cera, a partir de hacerle moldes a algunas ramas, de sacar copia en cera, o del modelado directo, como en el caso del rostro. Los anillos también son incrustaciones de cortezas y de ramas en la cera. Entonces, pues, es un tema muy experimental y donde no interesa mucho si la pieza es incómoda, si es pesada. En términos ergonómicos no es lo que estoy buscando aquí expresar, sino más bien como llevándolas a otro nivel de formato y de aparición en el cuerpo de estos objetos. Este broche también hizo parte de esa serie, también de modelado. Finalmente terminó regresando siempre al cuerpo como referente o cuerpo que va sobre el cuerpo. Era un poco también la pregunta en estas series de piezas de modelados de cuerpo que finalmente van a llegar a una prenda o al mismo cuerpo. Bueno, aquí damos otro salto y es, luego empiezo a hacer una maestría en artes plásticas, donde se hace un énfasis en los procesos de creación. Y dentro de esos procesos de creación se hace otro énfasis en lo que es el archivo personal de artista, el archivo pensado como pues toda ese dispositivo que cada artista va llenando de saberes, de conocimientos, de materias, de intereses, de preguntas, de inquietudes, ¿no? Y obviamente al revisar y al revolcar todo este archivo es inevitable que aparezca la joyería, el fuego, los metales, dentro de la importancia pues, de lo que ha sido mi obra como creador. Y de una u otra manera empiezo a vincular todo este pasado y todo este conocimiento al proceso de creación que se da pues, a un nivel de posgrado en artes, donde pues sigo con mi intención de fusionar todo lo que son los componentes conceptuales, de análisis de una obra, de creación, pero también no me desligo de todos los componentes prácticos y de, digamos, las herramientas que he adquirido a lo largo de estos años de taller, de aprendizaje, de procesos, de reconocimiento de materias. Y básicamente con eso es que profundizo en un proyecto que finalizaría después de 2 años llamándose Atanor. Atanor en honor como al horno de los alquimistas, al horno en donde los alquimistas transforman las sustancias y las materias. Atanor porque fue el fuego el punto principal de estudio en esta investigación, el fuego y todas las posibilidades de transformación, el fuego como elemento de conocimiento, el fuego como el digamos, uno de los primeros elementos naturales que el hombre coge para transformar su existencia y su vida. Una de las principales reflexiones en este proyecto era cómo el hombre con el fuego logró, pues, aparte de cocinar sus alimentos y todo, generar como este espacio de reunión, este punto central de reunión, de comunión, de construcción de conocimiento a través de la palabra, cómo el fuego es el primer elemento que el hombre al dominarlo en conjunto con otros elementos de la naturaleza va a poder crear toda su cultura objetual. Entonces, como el hombre coge el barro, lo trabaja a manera de arcilla, lo introduce en un horno y lo vuelve cerámico, y esa cerámica es el primer oficio mm, pues de la humanidad, el primer oficio artesanal que le va a dar un sustento a la humanidad, que va a dividir los conocimientos en conocimientos específicos u otro tipo de conocimientos. Como la cerámica es la que después de muchos años de investigación y de prueba y error con la elaboración de hornos y de piezas cerámicas, como la cerámica es la que va a llevar al hombre a entender cómo funciona la metalurgia, cómo funciona un horno para poder fundir un metal, porque ese horno se hace de barro y ese crisol se hace de barro. Cómo más adelante el vidrio se convierte en la tercera materia del fuego, que también necesita un crisol de barro y la presencia del fuego para ser fundido. Y finalmente, cómo esos tres materiales del fuego, la arcilla, la cerámica, el barro y el vidrio, desde la antigüedad están presentes hasta hoy en día pues en casi que todos los objetos que nos rodean, ¿no? Y que son materias que a veces ya uno ni los piensa, el vaso del jugo en la casa, del refresco, pero pues todo esto ha pasado por el fuego. Es como que la maestría me lleva a todos esos escenarios y allí
Obviamente salen unas piezas escultóricas, una instalación, por eso también la charla de la deriva del cuerpo al espacio, porque esto ya me lleva, todo este conocimiento acumulado me lleva a otro tipo de espacio que ya no es el cuerpo, pero sigue el cuerpo presente en el espacio. Entonces, bueno, salen estas piezas y este proyecto me permite por primera vez empezar a explorar, o me permito yo más bien a través de este proyecto, empezar a explorar otras materias ya de manera más consciente y pues dentro de la creación plástica. Y aparte del bronce y de la fundición, me acerco a la cerámica como proceso del fuego. Entonces surgen una serie de piezas en donde la naturaleza fue el referente, el árbol como mi elemento simbólico, y estas ramas y estos árboles empiezan a aparecer luego en bronce, en aluminio, en cerámica oxidada, y se genera una suerte de instalación en un espacio pues de museo. Estas son imágenes de los montajes en dos lugares en donde estuvo montada la muestra. Eh, Se llama Atanor, ¿no? La muestra, o la transmutación de la materia. Entonces, como el fuego es un elemento transmutador y aparece la madera como metal, la madera como cerámica, la madera en el cuerpo, el fuego y el cuerpo. Y también le doy un especial énfasis al proceso. Entonces, de pronto aquí no aparecen en las imágenes, pero una de las dos de las piezas de esta instalación era una pieza sonora en donde hago un registro de lo que pasa, digamos, todos los ruidos de los sopletes, de los hornos, de cuando se está lanzando el fuego al metal, bien sea para recocer o para una fundición de 3 horas en un horno. Como que empiezo a recoger todo este archivo sonoro de esa otra experiencia que uno puede captar por otros sentidos, pero que lo generan los mismos procesos. Entonces ya no lo visual del fuego, ya no lo visual de la escultura, sino cómo se oyen estos procesos. De igual manera, registros de video, de cómo la materia se transforma por medio del fuego. Y algunas de las piezas escultóricas de la instalación, como esta, por ejemplo, termina siendo una pieza sonora. Es una pieza en cerámica, pero al interior hay una grabación del proceso del fuego en la quema de la cerámica, de la fundición. O esta pieza que termina siendo un video de cerca de 6 minutos, un loop de 6 minutos en donde vemos cómo la acción del fuego está transmutando madera, bronce, aluminio, cera, toda una reflexión y pues que deviene del mismo oficio, ¿no? Del mismo oficio que ya llevo más de 20 años con él y que pues el paso por Tasco lo fortaleció. Entonces, digamos que esa última fase he estado pues con esta parte de la escultura, de la investigación del espacio, ligado a los procesos. Y en el taller, obviamente, de joyería, he estado haciendo unas piezas a través de la técnica de la fundición. Entonces, digamos que en este momento, lo que van a ver estas últimas piezas son como de junio del año pasado hacia acá. Como les digo, no he estado tan concentrado en sacar colecciones masivas, sino como van saliendo unas piezas exploratorias, de pronto el otro año se vuelvan ya algo de colección estos elementos. Pero lo que hago es que empiezo a operar trayendo mecanismos de creación que estoy en el momento trabajando desde la escultura. Entonces en la escultura estoy trabajando con moldes de ramas, con el molde del material orgánico, con las ceras, la fundición. Y aquí lo que hago es que, por otro lado, obtengo copias en moldes de silicona, de rocas, estos son corales, como que empiezo a copiar la naturaleza para luego pues sacar modelos en cera. En este caso estos son unos anillos digamos que han sido piezas como muy puntuales para exposiciones entre junio y lo que va de este año. Utilizando la corteza también de los árboles como material visual, ¿no? Un elemento, pues me interesa mucho la riqueza de la textura, el contraste que se puede generar entre la textura y los planos lisos o brillantes. Digamos que ya también se pasa de representar a presentar directamente, en este caso, la rama del árbol, como pues esa misma belleza que está ahí ya inserta en la naturaleza, que no hay mayor cosa que hacerle. Saberla presentar, digámoslo así, buscar la manera de hacerlo visible de una manera agradable y que no
pierda pues la belleza de esa misma naturaleza. Entonces salen una serie de emprendedores, esto ya es trabajo en plata, investigando también las pátinas, los óxidos. Esta es una pieza que está ahorita en proceso, es un collar también. Ya en estas últimas piezas me enfoco también mucho en cómo generar sistemas como de bisagras, de ensamblajes, de cierres. Ya las piezas entran a ese proceso de madurez en donde ya se analiza muy bien pues cada detalle, se piensa no solo desde la función, sino desde el material. Esta pieza pues son ramas de madera fundida, la cera perdida en plata, oxidadas, pero los pines, de pronto estas fotos, como no he producido aún las piezas finales, son fotos de proceso, pues los pines de las bisagras son en oro de 18 quilates, el cierre también, como que ya es el punto, digamos, en el que me encuentro ahora con este tipo de creación. Y este brazalete que estuvo también expuesto el año pasado en la sexta versión del Salón Crisol en el Museo de Arte Moderno Bogotá, en donde lo mismo, pues trabajo con una madera de un árbol que se llama urapán. Es una especie que no es nativa de América, pero que en Colombia se usó para la reforestación de las vías principales, de los parques, de las zonas públicas. Entonces tiene como un recuerdo y una memoria muy grande de mi niñez, siempre de ver estos árboles que son muy, muy gigantes aquí en Bogotá. Y que, bueno, pues como es un tema más del recuerdo de este y de la presencia de ese árbol y de ese ser, ¿no? En la ciudad. Y entonces trabajo a partir de él, recolectando la madera, haciendo moldes, luego en las ceras me pongo unos procesos para ver cómo le doy la forma. Realmente son procesos que muy poco tienen de boceto en esta última fase de todo este trabajo con lo orgánico, hay muy poca bocetación. Es un trabajo netamente de la materia, como que el material me llama y empiezo a jugar con él, a formar, a transformar, y cuando ya empiezo en la cera, por lo menos a encontrar las formas que me interesan, es como que digo, listo, ya de pronto ahí sí paso a algún tipo de bocetación o a pensar ya en términos de diseño, los acabados, los ensamblajes, pero empieza de una manera muy exploratoria. Realmente estos últimos 4 años, la creación de muchas de las piezas ha sido así. También he cambiado de parar de empezar desde el papel a dibujar, a diseñar, sino que me voy directamente con lo que la materia me va diciendo y en el camino voy ajustando detalles, ¿no? Y bueno, pues básicamente este es un breve recorrido de lo que es mi trabajo en creación de joyería artística. Como les digo, sí realizo algunas series de piezas comerciales para la venta, no incluía de esto aquí en esta muestra. Quería dar más un énfasis a la parte que va a otro tipo de mercado, otro tipo de producto, otro tipo de reflexión a través del objeto. Porque también es desde donde, desde mi parte docente, últimamente he venido planteándole a mis estudiantes sus procesos de creación, bien sea en la universidad o estudiantes que llegan al taller de joyería, como a incentivar en ellos esas búsquedas personales y de creación de unos lenguajes propios, de un sentido independiente, individual, de cómo observar la joya y de cómo brindar a través de ella una, una expresión, pero no solo estética, sino también de concepto. Digamos que algo que últimamente vinculo mucho desde las plásticas es la idea de la creación de una imagen, de que no estamos creando solo un objeto, sino que ese objeto va a estar en función de un contexto, de una persona, y allí cuando logra conectar con la persona o con el contexto es que realmente se completa la imagen de ese objeto. Y pues bueno, continúo con esta exploración con lo natural. Digamos que últimamente me he desprendido ya más de la figura humana y me estoy yendo por este lado de lo natural, de lo abstracto. Mm, la verdad, este año, pues con todas las situaciones que se han dado a nivel mundial por el tema de salud, pues ha habido proyectos que ha tocado dejar quietos, otros se están replanteando. Siento que para el año entrante vendrán como nuevas cosas en cuanto a mi propuesta, sobre todo en el área de joyería, porque sí, digámoslo así, que la reflexión de este momento me ha permitido ver eh, como hacia dónde tomar, ¿no? Y retomar nuevamente la creación, digámoslo, de pronto de piezas en serie, de piezas comerciales.
sin dejar de lado pues la creación de piezas individuales, pero también darle un poco de espacio a ese otro tipo de producto. Y pues bueno, eso es un poco el trabajo que vengo realizando y pues sinceramente todo es una gran influencia, como lo he dicho ya varias veces, de la estancia allí en México, de la formación que recibí allí. Digamos que actualmente en mi labor docente aquí en la Universidad Nacional, pues trato también de brindar como esos escenarios donde los estudiantes se sientan cómodos frente a la creación a través de procesos manuales, que tengan un aprendizaje correcto, digamos, del cómo hacer, porque a veces es una de las falencias que hay, por lo menos acá, ¿no? Del cómo hacer los procesos, del cómo llegar a la imagen final y al producto, porque pues no solamente debe ser un tema de dar orientaciones hacia cómo conceptualizar una idea o cómo, perdón, cómo conceptualizar un proyecto o una colección, sino cómo lograr también poder tener en las manos la habilidad de hacerlo, ¿no? Y de que a través de tus propias manos puedas decir algo más eh, que lo que, si, que se hiciera si uno mandara a hacer las piezas. Eso sí es algo fundamental que yo le digo a mis estudiantes, es como por más de que usted mande a hacer y alguien se lo pueda hacer, siempre va a quedar faltando lo que usted pudo haber dicho desde su perspectiva y desde su corazón en esa pieza. Entonces, por eso como abogo mucho en mi labor docente, porque se haga esa fusión, lo conceptual, lo práctico, lo técnico, y bueno, y puede generar un artista más integral, con otros, con otra visión y con otros argumentos para la creación de sus piezas. Muy bien, pues Alexander, muchísimas gracias por esta ponencia. Sí, no te interrumpo, ¿verdad? No, 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 tranquila, estoy atento. Muy bien, igual como te comentaba, pues esta ponencia cerramos con broche de oro, que como acostumbramos a decir en Platinos, un cierre con broche de plata. Y pues felicitarte y agradecerte por este trabajo tan importante y bueno, lo que nos compartiste de lo que realizaste en Tasco, cómo marcó tu obra después de este viaje y esta experiencia, lo que te dejó. Y pues de platicarnos sobre docentes que pudiste conocer en nuestra facultad, como el maestro Javier, René, Alan, de cómo te ayudaron en este diplomado que pudiste tomar en aquel entonces en AP, ahora Facultad de Artes y Diseño Tasco, por los hasta galardones y premios que recibiste, que felicitarte. Y pues tu trabajo que mantiene pues estas técnicas de joyería pero con un carácter artístico, ¿no? Pues muchas gracias. No sé si, más bien te voy a compartir ya hay algunas preguntas y comentarios. Entonces, eh, Claudia R. Niño comenta, qué interesante técnica y la narrativa de las piezas. Aurelia Chirinos, me parecen increíbles los entramados ilustrados con la técnica de esmalte con grafito. Y la primera pregunta sería, ¿el vaciado de las piezas de mediano tamaño lo haces vaciado en tierra o cómo es como lo realizas? Bueno, no, el vaciado que yo realizo, utilizamos yesos refractarios. Digamos que utilizamos o el yeso refractario que hay en el mercado, los Ramson, los Kerr, todos estos que se consiguen para microfundición. Pero cuando ya la pieza es más grande, a veces ese yeso es costoso, ya para trabajarlo en un formato grande. Entonces, tenemos un refractario que hacemos en el taller, que es con yeso escayola, el que se utiliza para escultura, y arena de peña. Arena de peña, la que aquí en Colombia conocemos, que es arena amarilla, la que viene de las montañas. Esa arena tiene un alto componente en sílice. Y en el momento en el que uno la introduce al horno, ella alcanza a fundir y le da cohesión al molde. Y son refractarios que copian perfectamente los detalles y que salen mucho más económicos que si se hiciera en yeso refractario. El yeso refractario lo utilizamos para piezas por ahí de máximo 15 centímetros. Ya en adelante usamos ese refractario que les acabo de mencionar.
Muy bien, muchas gracias, Alexander. Miriam M. Flores comenta, increíble trabajo, felicitaciones. Faben, muy hermoso, gracias por compartir tus procesos. Roberto Jeffy, ¿crees que el manejo de diversas técnicas te hace mucho más fácil desarrollar un lenguaje creativo mucho más amplio a la hora de crear líneas escultóricas? Eh, digamos que siento que sí, que el tener un conocimiento amplio de procesos, de técnicas te permite, pero también a veces se puede volver un arma de doble filo, en el sentido en el que a veces o puedes empezar a recargar mucho de técnica una pieza, una técnica otra u otra. Entonces, digamos que para mí ha sido muy útil conocer varios procesos y varias técnicas que las he podido llevar de lo micro a la joyería o de lo macro a la escultura. Eh, sí, digamos, de todos modos hay técnicas que pues uno no puede llegar a dominar todas completamente, porque hay técnicas que definitivamente requieren de una experticia, por ejemplo, lo que el maestro Juan Pablo, que estuvo también aquí exponiendo en las primeras charlas, el burilado, por ejemplo, esa técnica a mí me encanta, pero es una técnica que para ser un excelente grabador de burilado tienes casi que hacer eso nada más, ¿no? Como que es muy demandante de él. Entonces, digamos que hay técnicas como esas que, bueno, yo ya me mido hasta dónde las puedo yo involucrar en mis piezas. Obviamente uno también se hace más fuerte en algunas otras técnicas. Y digamos que algo que a mí me ha gustado es que ese salto entre la joyería y la escultura me ha permitido traer de allá y llevar de acá para allá. Muy bien, gracias, Alexander. Germán Ruelas comenta, bueno, te manda saludos. El hermanito Germán. Sí. Y que cómo se puede definir la joyería escultórica. Los volúmenes la definen y te mando un abrazo. Abracito Germán también, te recuerdo con mucho cariño. Eh, pues digamos que un poco sí el volumen, o sea, está asociado a lo escultórico, ¿no? También por la escala, por el tamaño. Eh, pero también siento que el tipo de idea que uno quiera transmitir y la manera en cómo uno ligue la idea con la técnica y con la forma que quiera llegar a crear. Siento que es un tema, o sea, que sí está presente allí el volumen, puede ser un volumen plano, puede ser un volumen vacío, puede ser un volumen robusto, tipo figura humana, no sé. Pero más allá de eso es como la idea que haya detrás, cómo quiero yo activar ese volumen con ese cuerpo o con el espacio arquitectónico, con el espacio público, ¿sabes? Como es un poco más en ese juego conceptual en donde uno lo puede detonar más a lo escultórico, siento yo. Muy bien, gracias. Y aquí hay, bueno, Faben escribe que tiene una curiosidad sobre tu imaginario y los personajes chamánticos y lúrtigos. ¿En algún momento hubo algún personaje femenino? Pues digamos que sí está como en algunos imaginarios, de pronto no lo he trabajado mucho en la representación de la joyería, con otras piezas de escultura sí, sí ha aparecido como ese tipo de personaje femenino, pero sí inicialmente como que todo era más a ese personaje, pues digamos masculino, ¿no? Muy bien. Y Manuel Hurtado comenta que excelentes propuestas. Y cuando llevas al proceso de los materiales orgánicos por la preparación de los moldes y los cilindros de yeso para la fundición, se diferencia mucho en los procesos de microfundición a la cera perdida. ¿Se necesita una preparación especial? Muchas gracias por compartir. Bueno, digamos que en ese caso el tema fundamental es aprender de moldes. O sea, a mí me ha tocado hacer un trabajo fuerte de aprendizaje de moldes porque digamos que para piezas orgánicas ya no solo se puede manejar molde vulcanizado, como tradicionalmente se hace en joyería, sino que me ha tocado aprender a hacer moldes de silicona, de hule silicona o de látex, para poder de ahí sacar yo luego las copias en cera. Digamos que esa es la parte más compleja, como el aprendizaje de moldes y de los materiales óptimos para esos moldes. Pero ya una vez tenemos el molde, el proceso es igual. O sea, nos vamos a sacar una copia en cera. Si la pieza es muy grande, sacamos una copia en cera de pared delgada. Si la pieza es pequeña, puede ser maciza.
y bueno, armado de árboles y los revestimientos según lo que les comentaba ahora, teniendo en cuenta de los tamaños, pues ya miramos qué tipo de revestimiento. Digamos que cambia un poco en la escala, el horno un poco más grande, el de Sensere, ya de pronto el crisol no es con soplete, sino en un horno con gas, pero para crisoles de 10, 15, 30 kilos. Muy bien, pues una última pregunta, que es de parte mía, que como comentábamos ahora, pues por la pandemia, como nos dices y sabemos que eres docente, pues has experimentado esta parte de tener que esta práctica de enseñanza en el taller pues se perdió o por lo menos ahorita se ha pausado. ¿Cómo consideras a lo mejor algo positivo de esta experiencia o cómo crees que sea necesario que se impartan ahora estas clases a distancia, que definitivamente el taller es muy importante, ¿no? Para estas materias que imparte. Uy, sí, esa parte es muy compleja, la verdad. Y además de ser compleja, es algo que nos tiene en la reflexión sobre el tiempo. O sea, ninguno docente ni estudiante estaba preparado para que esto pasara y todos estamos sobre el tiempo buscando de la mejor manera dar esta educación. Para mí ha sido muy complejo porque, digamos, la materia que tenemos con el taller de fundición tocó este semestre cancelarla, no se habilitó, no se abrió, porque el semestre pasado habíamos iniciado el semestre cuando empezó la pandemia y los estudiantes, pues nada, en la casa pudieron medio adaptar talleres, pero nunca pudieron ir con los modelos en cera a fundirse ni nada. Entonces, digamos que por ese lado del taller, esa materia tuvimos que cerrarla. Dicto otra materia de primer semestre de escultura, que esa sí, la verdad, no la podemos cerrar, así se necesita el taller por lo que es la básica de escultura, tienen que tomarla. Entonces, pues ha sido muy fuerte porque primero tocó adaptar el programa de clase, los ejercicios, estas materias de escultura, pues ustedes lo saben allá, igual que nosotros aquí en la universidad, pues tenemos todos los talleres para que hagan lo de soldadura, lo de fundición, lo de cerámica, lo de moldes. Y pues cada taller tiene su infraestructura, que a los muchachos les tocó con una mesita en la casa, con los pocos materiales y herramientas que tienen. Entonces también eso hizo que nos tocara cambiar la dinámica del ejercicio, eh, generar mucho tutorial, mucho video, grabación de videos para poder hacer especies de tutoriales y subirlos y que ellos vayan siguiendo los procesos. Ha sido muy fuerte, digamos, tanto para uno como docente, siento que la carga se aumenta porque pues tienes que ponerte a hacer el video, generar las condiciones del lugar, hacer el video, editarlo, subirlo. Eh, no sé, en ese sentido es más complejo. Y los estudiantes pues les toca con la interpretación que ellos tengan de los videos, de los tutoriales y las herramientas que tengan a su alcance, pues hacer algo, ¿no? Creo que se sobreexcede ya la parte creativa de los artistas con este tipo de aprendizaje. Y pues no sé, nosotros en la universidad estamos planteando mucho de que si ya el otro semestre se pudiera iniciar una especie de alternancia. Hay algo que yo rescato positivo de esta experiencia de la pandemia y de la virtualización, y es que en el caso personal se profundiza más en algunos contenidos, porque pues digamos que cuando estamos en lo presencial, son clases de 3 horas. La primera yo hago una introducción conceptual y las otras dos se van es ya cada uno en el taller. En cambio, aquí en lo virtual se nos van las 3 horas profundizando los contenidos conceptuales, las explicaciones, los referentes, que siento que eso les da un poco más de información a los estudiantes y a uno como docente le permite como explicar y ampliar mejor sí, su propio proceso, ¿no? Lo que quiere, el concepto, la técnica, lo que va a explicar. Y siento que eso sería algo que uno podría retomar en el nuevo modelo de alternancia, como listo, desde la virtualidad manejemos explicación de conceptos, ver referentes, exposiciones, porque funciona. Pero ya cuando hay que pasar al momento de la práctica, sí queremos que se pudiera abrir un espacio pues con todos los protocolos de bioseguridad para que el estudiante haga la práctica allí. Porque es que nos parece muy fuerte hablando con colegas, ¿no? Clases de dibujo, de pintura, de escultura, de grabado, netamente virtuales. A veces el estudiante ingresa a una universidad es por la facilidad del taller y de la experiencia con el docente que sabe y le está diciendo, no, así no haga el grabado, no, así no meta la gubia, no. En cambio, a veces
los chicos les da pena, o bueno, es que también estar uno parando y llamando al profesor o cuadrando una sesión por Meet o por Zoom, y ¿será que me quedó bien? Pues cuando llega uno a la revisión hay cosas que de pronto se pudieron haber hecho mejor, se pudieron haber corregido, pero que la virtualidad no lo ha permitido. Entonces, sí, pues rescato eso, pero se pueden profundizar contenidos, se puede ampliar, digamos, la base teórica de un módulo, me parece excelente desde lo virtual, pero sí es inevitable que carreras como las nuestras, el diseño, el arte, la arquitectura, la música, tengan su componente práctico presencial. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alexander, por compartirnos esta experiencia y trabajo y bueno, esta ponencia que preparaste para nuestro congreso. No sé si quisieras decir algo ya para cerrar. Bueno, Jocelyn, para cerrar nuevamente, agradecerte, agradecerle a Carmen, a René, a todo el equipo de Platinos, a la FAT. Me alegró mucho cuando regresé de México y vi que se convirtió ya en una facultad. Esto pues como que le da otro norte y fortalece también los procesos que ustedes desarrollan. El equipo docente que tienen también me parece que es un equipo muy preparado y muy capaz de sacar adelante pues, generaciones de artistas, de diseñadores. Muy agradecido por el espacio que me brindan acá, por poder mostrar mi trabajo, por poder expresar el agradecimiento que tengo a esos docentes y a Tasco por su influencia en mi trabajo. Pues al Congreso, a la FAD, lo que necesiten, con mucho gusto. Aquí cuentan con un brazo más y una mano más que puede hacer algo por la joyería artística y por nuestro medio. Y a las personas que nos acompañaron también, a quienes estuvieron, a Germán, que fue mi gran amigo allá en México, en Tasco, también compañero de la FAT, un abrazo. Pues más bien nosotros somos los honrados de que hayas estado aquí con nosotros en Platinos 2020. Muchísimas gracias. De igual forma, agradecerles a todas y todas por haber estado en esta sesión. Les recordamos que el formulario de registro quedan 15 minutos más para que esté abierto y los invitamos a ver nuestro sitio donde se encuentran la reseña de todos los ponentes que nos acompañaron en esta edición. Se las recuerdo nuevamente, es fad.tasco.unam.mx/platinos para que puedan visitarlo. Ahí están sus reseñas y también están sus redes sociales que ellos nos hicieron favor de compartirnos, sus páginas, su Instagram y Facebook, ahí pueden encontrarlos. Y también invitarlos al cierre de este evento, nuestra clausura, donde haremos la presentación de un video documental en homenaje al orfebre y artesano tasqueño Ezequiel Tapia, honrando pues su gran trayectoria artística. Pues muchas gracias y nos vemos en un rato. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo y un saludo desde Bogotá. Gracias, Alexander.